Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy estaremos analizando la vida y el legado político de uno de los líderes más controvertidos y poderosos del siglo XXI, Vladimir Putin. Acompáñanos. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa de perfiles de Estado Crítico. Hoy estaremos hablando de Vladimir Putin, un líder internacional que hoy es parte del ojo del huracán. Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, en donde actualmente es San Petersburgo, cuando la Unión Soviética aún se recuperaba de las heridas de la Segunda Guerra Mundial. La infancia, estuvo muy marcada por la austeridad. Fue hijo de Vladimir Spindorovich Putin y María Ivanovna. Creció en un apartamento muy pequeño junto con otras familias, compartiendo cocina, baño, una realidad común para muchos soviéticos de aquella época. Su padre, veterano de guerra, trabajaba en una fábrica. Su madre hacía varios trabajos para poder sustentar a la familia. Y la infancia de Vladimir Putin fue bastante dura, como la de muchos niños soviéticos que crecieron entre las cicatrices del conflicto mundial y la rigidez del sistema comunista. Vladimir Putin no destacaba inicialmente en la escuela, pero mostraba una fascinación por las artes marciales, particularmente el judo. Esas disciplinas fueron haciéndose más presentes a lo largo de su vida y les dio mucha dedicación y, según sus propias palabras, moldearon su carácter y su filosofía de vida. En todos aquellos años que fueron muy formativos para Putin, desarrolló una fuerte identificación con el Estado soviético y con los símbolos del poder. Como muchos jóvenes de su generación, fue miembro activo de los pioneros y posteriormente de Komsomol, la organización juvenil del Partido Comunista. Desde su adolescencia, Putin quería y tenía el sueño de servir al Estado a través de la inteligencia. De hecho, se presentó espontáneamente en alguna ocasión cuando era joven en una oficina local de la KGB o de la extinta KGB para poder ofrecer sus servicios, en donde fue aconsejado para que estudiara Derecho. Y después siguió este consejo, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado en 1970 y ahí conoce a un personaje que a la postre sería alguien importante en su vida: Anatoly Sobchak, un profesor que después sería una de las figuras clave de uno de los movimientos más importantes del mundo, como la perestroika, y prácticamente el mentor político de Vladimir Putin. En el 75, Putin cumple su sueño de unirse a esta temidísima agencia de inteligencia soviética, KGB. Después de un entrenamiento muy intensivo, fue asignado inicialmente a labores de contrainteligencia en Leningrado. Después culmina su carrera en la KGB y en 1985 fue enviado a Dresde, en la República Democrática de Alemania. En este periodo de 5 años, en Alemania Oriental, marcaría profundamente su visión de la geopolítica y la percepción de Occidente. Lo que Putin realmente hizo en Dresde, en Alemania, realmente todavía sigue siendo objeto de especulación. Los registros oficiales hablan de temas y tareas administrativas y de enlace, pero realmente investigaciones posteriores sugieren que estuvo involucrado en operaciones sensibles, incluyendo reclutamiento de informantes y obtención de tecnología occidental.
lo cual para muchos de nosotros no es una sorpresa. En el régimen ruso era muy común desarrollar este tipo de personas con habilidades de espía para poder lograr obtener información. Bueno, pues fue en Alemania donde Putin presenció la caída del muro de Berlín en 1989. Después, pues tuvo que enfrentarse a una multitud que intentaba asaltar las oficinas de la KGB en Dresde, y mientras esperaba pues las instrucciones desde Moscú. Este episodio deja a Putin una impresión indeleble sobre lo que considerarían, digamos, la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, que era la disolución de la Unión Soviética. Después Putin regresa a Leningrado en 1990 y encuentra una Unión Soviética al borde del colapso. En ese momento, de manera oficial, abandona la KGB con el rango de teniente coronel y comienza a trabajar como asesor de asuntos internacionales para su amigo profesor Anatoly Sobchak, quien en ese momento ya se había convertido en el primer alcalde democráticamente elegido de Leningrado. Cuando la ciudad empieza a recuperar el nombre histórico de San Petersburgo en 1991, Putin fue nombrado vicealcalde. En este momento empezaba a consolidar su posición en la administración local y durante este periodo era el responsable de promover las relaciones internacionales de la ciudad y la atracción de la inversión extranjera. Después de la derrota electoral de Sobchak en el 96, Putin se traslada a Moscú, donde viene su ascenso en la estructura del poder. En julio de 1998, Boris Yeltsin, expresidente de Rusia, lo nombra director del Servicio Federal de Seguridad, lo que llegó a suceder a la KGB. En ese momento que llega, que es un momento decisivo en agosto del 99, cuando Yeltsin físicamente ya era un hombre debilitado y políticamente asediado, designó a Putin como su primer ministro. En un discurso de Boris Yeltsin lo presenta como su sucesor preferido para las próximas elecciones presidenciales. 4 meses después, en diciembre del 99, Yeltsin anuncia de manera sorpresiva su dimisión y nombra a Putin presidente interino de Rusia. En fue un movimiento calculado que permite a Putin enfrentarse a las elecciones presidenciales de marzo del 2000 desde una posición claramente privilegiada de gobernante en ejercicio. Esto fue un factor crucial para la consideración de Vladimir Putin como una figura de autoridad inicia la guerra con Chechenia, en septiembre del 99, tras una serie de atentados en unos edificios, en unos apartamentos en Moscú y algunas ciudades rusas. La respuesta de Putin fue muy contundente frente a la amenaza separatista chechena, y eso le dio una popularidad que anhelaba la estabilidad tras los tumultuosos años de Boris Yeltsin. En marzo del 2000, Putin gana las elecciones presidenciales de primera vuelta con el 53% de los votos y dándole, como un nuevo brío a esta nueva era política rusa que extendería después de muchísimos años y se extendería durante décadas. Durante los primeros años de Putin que estuvo en el poder estuvieron marcados por un doble objetivo, que era restablecer la autoridad del Estado ruso y recuperar la estabilidad económica tras la caótica década de los años 90. Varias de sus primeras medidas, inclusive la más enfática, fue el enfrentarse a los llamados oligarcas, los empresarios que habían amasado fortunas colosales durante las privatizaciones en la era de Boris Yeltsin. El caso más emblemático fue el de Mikhail Jodorowsky, que es el dueño de Yukos, quien en el 2003 fue arrestado y fue condenado por fraude fiscal y malversación.
Su empresa obviamente fue desmantelada, sus activos principales acabaron en manos de compañías estatales. El mensaje de Putin era muy claro. Los días de la influencia oligarca sobre el Kremlin habían ya terminado y los empresarios podían conservar sus fortunas siempre y cuando no interfirieran con la política, los temas políticos. De manera paralela, Putin impulsa una recentralización del poder y en 2024 elimina la elección directa de los gobernantes regionales, otorgándose la facultad de nombrarlos personalmente. También reforma el sistema electoral para dificultar la representación de partidos pequeños y esto empieza a tejer, digamos, Vladimir Putin, la parte de la estructura o de buena parte de la estructura que hoy tiene Rusia en cuestión electoral y en cuestión política. Durante sus dos primeros mandatos, que fue del 2000 al 2008, Putin se benefició con un aumento sostenido en los precios del petróleo y del gas. En este momento las exportaciones rusas generaban un boom energético en donde permiten que Rusia podía pagar la gran parte de su deuda externa, aumentar las reservas y elevar el nivel de vida de la población. Claro que Putin, limitado por la constitución que prohibía más de 2 mandatos consecutivos, organiza su sucesión designado a Dmitry Medvedev como candidato presidencial, mientras él asumía el cargo de primer ministro. A esto se le llama una tandecracia, en donde mantuvo Putin como el verdadero centro del poder. En el 2012, tras impulsar una reforma constitucional que extendía el mandato presidencial de 4 a 6 años, Putin regresa a la presidencia. Su retorno coincide con las mayores protestas de la caída de la URSS, de la Unión Soviética, con decenas de miles de manifestantes denunciando un fraude electoral. La respuesta del gobierno incluye detenciones masivas y una serie de leyes que restringían las libertades de reunión y las libertades de expresión. Se incrementaron las penas por participar en manifestaciones no autorizadas y se amplió la definición legal de traición. En el ámbito mediático, Putin empieza a consolidar de manera progresiva el control sobre los principales canales de televisión y los medios impresos. Críticos fueron marginados o forzados al exilio, mientras casos como los de los asesinatos de la periodista Anna Politkovskaya en 2006 y el opositor Boris Nemtsov en 2015 generaron una inquietud internacional por la libertad de expresión en Rusia. Bueno, y luego vienen los temas muy complicados de política exterior de Putin. Cuando Putin llega al ascenso del poder, coincide con la determinación de restaurar el estatus de Rusia como una potencia global. Percibían como una década de humillaciones y retrocesos geopolíticos, pues Putin adopta una postura pragmática hacia Occidente. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, fue el primer líder extranjero en llamar al presidente Bush para ofrecer su apoyo en la lucha contra el terrorismo. Esto le permite el uso del espacio aéreo ruso para operaciones en Afganistán y no se opuso al establecimiento temporal de bases estadounidenses en Asia Central. Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse con la expansión de la OTAN hacia la increpación en Rusia. Se incorpora a varios antiguos miembros del Pacto de Varsovia y repúblicas soviéticas bálticas. Para Putin, esta expansión representaba una amenaza directa a la seguridad nacional rusa y una violación de las promesas que, según Moscú, Occidente había hecho tras la caída del muro de Berlín. Para el año 2007, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin pronuncia un discurso clave en donde critica duramente al mundo unipolar, que es dominado por Estados Unidos, y advirtió contra la expansión de la OTAN, un discurso que marcó sin duda un punto de inflexión en los temas de política exterior.
El primer movimiento asertivo de Putin en el tablero internacional fue la muy breve guerra con Georgia en agosto del 2008, que resultó en la independencia de las regiones separatistas y fueron apoyadas por Moscú. La intervención que realmente sacudió el orden internacional fue la anexión de Crimea en marzo de 2014, tras la revolución ucraniana del Euromaidán, que derrocó al presidente prorruso Viktor Yanukovych. Putin justifica esta acción como una protección a la población de la península y como una corrección a lo que él consideraba y considera todavía un error histórico, que era la transferencia de Crimea a Ucrania en 1954 por la decisión de Nikita Khrushchev. Bueno, pues de manera casi simultánea estalla un conflicto armado en Ucrania, donde los separatistas prorrusos, con un evidente apoyo logístico y militar de Moscú, establecieron las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. La tensión de Crimea y el conflicto de Donbass provocaron sanciones occidentales contra Rusia muy severas, pero también catapultaron la popularidad de Putin dentro del país, alcanzando índices de aprobación superiores a los 80%. Imagínense nada más, el 80% tenía Putin con este tipo de acciones, y pues bueno, eso explica de gran manera lo que hoy estamos viendo y el grado de aprobación que aún de manera, pues no sé si legítima, sigue prevaleciendo en Rusia. Otra de las intervenciones militares que fue significativa fue con Siria, en septiembre del 2015, donde Putin despliega fuerzas aéreas en apoyo al régimen de Bashar al-Assad, y esta operación, pues bueno, no solo salvó al aliado ruso de un posible derrocamiento, sino que consolidó la presencia militar rusa en el Mediterráneo Oriental y devolvió a Moscú un papel protagonista en Oriente Medio. Más adelante, en el 2022, y después de la presidencia de Putin, la historia contemporánea europea, ese día, tras meses de acumulación de tropas en la frontera, después de reconocer oficialmente la independencia de las regiones separatistas de Donbass, Putin ordenó lo que denominó una operación militar especial en Ucrania. Después de un discurso que estaba cargado de palabras como desmilitarizar y desnazificar Ucrania, pues bueno, era parte del discurso de proteger a la población de habla rusa de este país y evitar que Ucrania se convirtiera en una plataforma de la OTAN contra Rusia. Después de todas las expectativas y contrarias a las expectativas del Kremlin, que anticipaban una victoria muy rápida de las fuerzas ucranianas, lideradas por el presidente Volodymyr Zelensky, pues bueno, ofrecen una resistencia feroz. Lo que Putin había planificado como una operación de pocos días se convierte en un conflicto que hasta el día de hoy ha sido muy complicado, con muchas vidas de por medio, con enormes costos humanos y con pérdidas materiales para ambas partes. La invasión pues provoca la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con millones de ucranianos huyendo hacia países vecinos. Hay imágenes de civiles muertos en localidades como Bucha. Pues bueno, generan acusaciones de crímenes de guerra contra las fuerzas rusas y directamente sobre Vladimir Putin. Recuerden que Putin tiene también órdenes de aprehensión y es por esa razón que, pues bueno, sigue atrincherado en su país. La respuesta internacional fue muy contundente. Estados Unidos, la Unión Europea y los aliados impusieron sanciones sin precedentes contra Rusia, incluyendo la congelación de los activos del Banco Central ruso, la exclusión de varios bancos rusos del sistema SWIFT, restricciones comerciales y sanciones personales contra oligarcas y funcionarios cercanos a Putin.
Para septiembre del 2022, Putin anuncia una movilización parcial de reservistas, la primera desde la Segunda Guerra Mundial, en donde provoca la huida de cientos de miles de rusos temerosos de ser enviados al frente. Simultáneamente, organizó referéndums considerados ilegítimos por la comunidad internacional para anexionar formalmente 4 regiones ucranianas: Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. A pesar de no controlar completamente estos territorios, pues bueno, intenta hacerlo Vladimir Putin. El conflicto sigue. El conflicto provoca un profundo reordenamiento geopolítico. Suecia, Finlandia, en donde tradicionalmente eran neutrales, ahora solicitan también el ingreso a la OTAN. Alemania aumenta de manera significativa el presupuesto militar. En fin, empieza un reordenamiento en toda Europa. Y para Occidente, las acciones de Putin representaban un ataque frontal al orden internacional basado en reglas que se habían establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, la manera de Putin, de cómo lleva y ha llevado el tema de la política rusa, ha sido para muchas personas algo de manera deplorable. En muchos lugares y en muchos foros le han llamado asesino. Es un tipo que tiene definitivamente una manera de gobernar dictatorial, una manera muy impositiva, una manera de fuerza, una manera realmente que yo considero que Putin es uno de los grandes tiranos que se han conocido en el mundo. Es un hombre que tuvo una formación dura, que puede tener muchos temas en el pasado, pero que definitivamente hoy no son aceptables las conductas de Vladimir Putin. Estamos en un proceso en donde se van a dar las conversaciones en Istambul por parte de Ucrania y de Volodymyr Zelensky, y por parte de Putin, en donde Zelensky espera que Putin vaya de manera personal a poder platicar esto, definitivamente tras la intermediación de los Estados Unidos, del presidente Trump y de ahora el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Se darán estas conversaciones? ¿Llegarán a la paz? Pues miren, la verdad es que yo no lo sé. Es mi mayor deseo que Rusia y Ucrania lleguen a consolidar la paz. Pero ¿cómo poder estar seguro de un personaje que a lo largo de su vida ha hecho muchas cosas, inclusive ha matado gente que era su opositora? No sé si se acuerdan de Alexei Navalny, este personaje que apareció envenenado en la cárcel, y una serie de personas que han estado a lo largo de la vida de Putin. Pues bueno, a mí me parece que creo que es momento de negociar, que todo mundo estamos esperando que lleguen a la paz. Creo que Putin ha construido un sistema que gira enteramente en torno a su figura. No hay un sucesor aparente ni mecanismos claros para una eventual transición. Ha tejido una narrativa que lo presenta como el restaurador de la grandeza rusa tras el caos de los años 90 y como el defensor de los valores tradicionales frente a lo que describe como la decadencia moral de Occidente. A mí me parece que Putin representa uno de los fenómenos políticos más singulares y duraderos del siglo XXI. Creo que desde niño creció en la austeridad esta soviética y que, pues bueno, hasta el líder que ha desafiado el orden internacional, con una trayectoria que refleja tanto las heridas no cicatrizadas del colapso soviético, ese tan arraigado que debe de tener, con temas absolutamente no resueltos. Y creo que para sus partidarios, Putin es un hombre que rescata a Rusia del caos y de la humillación. Yo no comparto esta visión.
creo que para sus críticos ha sido que ha construido un régimen autoritario que ha sofocado la incipiente democracia rusa y ha llevado al país a un aislamiento creciente a través de políticas cada vez más agresivas. Lo que es cierto es que independientemente de cómo se valore el legado de Vladimir Putin, ha transformado profundamente a Rusia y ha alterado el equilibrio geopolítico global, especialmente en Europa. Creo que las consecuencias de sus decisiones, particularmente con la invasión a Ucrania, seguirán resonando por mucho tiempo después de que se abandone el escenario político. Pues amigos, en este espacio de estado crítico seguiremos analizando las evoluciones de este conflicto. Esperemos que lleguen el día de mañana, que se tienen programado mañana jueves, a la paz, a tener conversaciones más profundas y negociaciones sobre la paz. Ojalá y lleguen a un buen término. Pues amigos, esto ha sido todo en Estado Crítico, en el episodio especial hoy de Vladimir Putin. Sin duda un hombre que ha transformado Rusia y que seguramente nos acordaremos de él durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que si les gusta este programa le den un like, lo compartan, suscríbanse por favor a nuestro canal. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y nos vemos en la próxima. Que estén ustedes muy bien, hasta luego.